A grandes rasgos, la inteligencia artificial es un conjunto de diferentes disciplinas como la estadística, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias de la computación, la ingeniería. Es ese abanico de disciplinas permite lo que hoy, ¿sí? Ciertos usos, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el capturar, entender y comprender información, la de filtrar información, los sistemas de recomendación, el computer vision, o sea, era lo que veíamos con la cámara en el auto de Tesla, que es análisis de imagen, ¿sí? Y detección de patrones, o como por ejemplo el IBM Watson, el análisis de decisión y también en robótica implementar esa inteligencia dentro de robots para que se comporten, por ejemplo, de forma autónoma. Dentro de las aplicaciones de la inteligencia artificial, hoy son muy diversas. Tenemos los sistemas autónomos, eh, los sistemas de robótica asistidos por, o sea, lo que serían asistentes virtuales o robots de asistentes, por ejemplo, que se está utilizando en el turismo dentro de los hoteles, los robots que hacen cirugías, ¿sí? Es los chatbots, el reconocimiento, el reconocimiento del lenguaje natural que te permite hacer traducciones en tiempo real en diferentes idiomas, reconocimiento de patrones. Se hace también análisis de visualización de datos. Cuando, por ejemplo, un reporte financiero, yo en base a datos anteriores poder predecir tendencias y proyecciones respecto a, al estado de situación del negocio. O sea, las aplicaciones específicas son muy abarcativas y se está utilizando en diferentes áreas. Lo que hoy por hoy predomina en lo que es la inteligencia artificial es el concepto de machine learning. Si bien la inteligencia artificial tiene diferentes tipos de algoritmos, ¿sí? Hoy el más característico, el que más se escucha nombrar es el Machine Learning, que está realizado a través de redes neuronales. Además de Machine Learning, hay estudios con respecto a la inteligencia artificial, con herramientas como algoritmos genéticos, con sistemas expertos, con, por ejemplo, colonia de hormigas, o sea, emulando el comportamiento de las hormigas, cuando las hormigas dejan feromonas y realizan el óptimo dentro de los caminos y la toma de decisión. A lo largo de lo que es la ciencia de la computación han habido diferentes approach para dar respuesta a la inteligencia artificial o lo que Turing planteaba si si una computadora eh, puede hablar con un humano y ese humano no se dé cuenta que está hablando con una computadora. Digamos que hoy la tendencia es el machine learning, ¿sí? Que está dividido en machine learning con aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. La particularidad del Machine Learning, como su palabra lo expresa, es que esa computadora aprende a través de forma supervisada, de forma no supervisada y de forma por refuerzo. ¿Qué significa por refuerzo? Premios y castigos, ¿sí? Supervisada es que se nutre de una base de datos o un conocimiento previo a esa aplicación o función que va a realizar, y no supervisada que simplemente empieza a analizar y empieza a encontrar respuestas. Cada uno tiene diferentes fines de estos tipos de... Ya entramos al modelo de los algoritmos. Por ejemplo, dentro de los
aprendizaje supervisado, tenemos lo que es la clasificación por imágenes, diagnóstico, detección de fraude. Se le enseña, por ejemplo, con una planilla, ¿sí? Quiénes son deudores, morosos, quiénes pagan. Entonces, lo que hace es a iterar muchas veces ese análisis de datos para detectar la clasificación y separar, bueno, con diferentes tipos de algoritmos, ya sea Monte Carlo, desvío estándar, o mejor dicho, regresión, diferentes approach algorítmicos, cuál es moroso, cuál es cumplidor, de hecho, de cierta forma clasifica esa información. ¿Sí? Tenemos de clasificación, de regresión, los famosos, lo que se llaman las predicciones. Yo hago una proyección, una tendencia a futuro, cómo sería un pronóstico, el descubrimiento de insight. Todos estos están bajo aprendizaje supervisado. Ese aprendizaje supervisado es, yo le doy un set de datos que tengo a esta Machine Learning para que me defina cuál sería la clasificación o la proyección o la tendencia a futuro. Luego tenemos el Reinforcement Learning. Dentro de esto o sea, lo que se llama método de Pavlov de premio y castigo. Esto es útil para las decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en la bolsa, en la compra de acciones, options, donde uno compra y vende en muy poco tiempo. Entonces lo que hace es aprender, la computadora aprende qué decisión tomar en base a si ganó o perdió. Si ganó, tiene un refuerzo, y si perdió, tiene un castigo. ¿Sí? Está utilizado también en los robots en la navegación, o por ejemplo las aspiradoras como las aspiradoras estas que van solas y que se van chocando con las cosas, ¿sí? Que van limpiando. Bueno, o sea, un buen machine learning es si se golpea, vuelve, ¿sí? Esa aspiradora. Entonces al golpearse aprende de que por ahí no, porque obviamente el paso está imposibilitado. Y va recorriendo toda la sala de forma intuitiva y pegándose con otros objetos, y va aprendiendo de cierta forma en qué lugares limpiar o en donde ya limpió. También se utiliza, por ejemplo, en los juegos. El caso del ajedrez que veíamos de AlphaZero es un caso emblemático de learning aprendizaje por refuerzo, donde como aprendió a través de millones y millones de partidas, gracias a la capacidad de procesamiento de las computadoras, fue a partidas múltiples. Entonces, de todas esas partidas aprendió qué movimiento es bueno y cuál es malo, de acuerdo a cómo salió el resultado. Entonces a ver, una pregunta. ¿El pronóstico del tiempo se utiliza inteligencia artificial además de datos? Sí, el pronóstico del tiempo en realidad utiliza una matemática un poco más, digamos, específica, pero sí, para la predicción se está utilizando inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema del reinforcement con learning, el aprendizaje a través del AlphaZero del ajedrez, aprendió de millones de partidas jugadas, ¿sí? De su experiencia de haber ganado y perdido, tomando las ganadas para después generando una base de datos para jugar nuevas partidas. Entonces, ese sistema de AlphaZero al principio no sabía jugar, fue aprendiendo, jugaba consigo misma, ¿no es cierto? O con otras inteligencias o otros sistemas o otros jugadores. Entonces, se va aprendiendo
cómo mejorar su juego, ¿sí? En el no supervisado tenemos básicamente dos modelos, el clustering, ¿sí? Y el reducción de dimensiones, y que te permite abstraerte de la información y centrarte en la información realmente importante, que también, por ejemplo, se usa en el análisis de datos, donde tenemos mucho ruido de información, entonces aprende de forma sin datos previos cómo mejorar, eliminando ese ruido, cómo mejorar la calidad del resultado sin, sin estropear la fuente de información. Se está utilizando, por ejemplo, en audio, donde aprende qué es el ruido, cómo eliminarlo y dejándole el sonido del interlocutor. En clustering, por ejemplo, se usa el famoso caso de segmentación en análisis predictivo de personas. ¿Cómo estamos posicionados en Latinoamérica, en especial en Argentina, con referencia a la inteligencia artificial? Pienso que esto da mejores eficiencia en los sistemas productivos, dice Juan. Sí, hoy en Argentina estamos en Plan Nacional 2030 de Inteligencia Artificial, todavía acá estamos en pañales, lo que se consigue es lo que viene de afuera. Es significativo porque, por ejemplo, Microsoft Azure Machine Learning, Google TensorFlow, eh, Amazon AWS AI, o sea, inteligencia artificial, permite el uso de servicios de inteligencia artificial para dar respuesta a diferentes casos y modelos de negocio. Yo, en mi experiencia particular, desarrollamos una aplicación para un importante sindicato donde agregamos un bot, un asistente virtual, y digamos que en cierto sentido pensar en un sindicato con un asistente virtual eh, parece alocado, pero da respuesta 24/7 a un montón de solicitudes de personas, de afiliados que siempre están preguntando lo mismo. Entonces, gracias a estos servicios que mencioné antes, se está utilizándose en aplicaciones por este concepto de democratizar la información y en este caso la inteligencia artificial está avanzando. Todavía en Argentina somos rezagados, en mi opinión, porque le falta la utilización, pero sí, sería en cuanto a la mejora de eficiencia, sería significativa. Tampoco quiero vender un hype, no quiero ser un promotor porque le falta a los sistemas actuales generar el uso de inteligencia artificial. Pero bueno, gracias a estas plataformas, a diferentes frameworks, a los datos disponibles que tenemos, se está haciendo bastante evidente el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso que iba a mencionar es el uso en marketing, pero de una empresa americana como HubSpot, que es un CRM que hace esto, o sea, hace segmentación y te va asistiendo en cómo fue el proceso de venta con tus clientes y los sistemas de recomendación. Hoy estaban usando, o sea, por ejemplo, el sistema de recomendación de Google, de que cuando uno vaya tipeando y le vaya diciendo, bueno, vos querés buscar esto, eso es inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es, y lo estamos usando de forma diaria y no nos damos cuenta. Ahora, si tu pregunta es si se está usando en Argentina, sí. Bueno, hay empresas que, obviamente los unicornios y las grandes empresas ya están adoptando, pero todavía le falta. En Estados Unidos, Europa, China están en este sentido un poco más avanzados.